Muy buenas noches a mis queridos hermanos, bienvenidos a este canal Anunciando el Evangelio, en donde hacemos el intento dentro de nuestros límites y nuestras miserias, de comunicar esa fe, esa alegría de Jesús resucitado. Y qué mejor momento para compartir esa fe, qué mejor tiempo para compartir esa fe que en este tiempo de Pascua. Estamos en tiempo pascual. Acabamos de culminar el tiempo de la octava de Pascua, ¿no? En donde celebramos todos los días, esos 8 días, la solemnidad de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y culminamos con ese día en donde las puertas de la misericordia y ese torrente de amor era derramado en toda la humanidad, que es el Domingo de la Divina Misericordia, como lo estableció nuestro queridísimo y amado Juan Pablo II. Y qué mejor día, ¿no? Para poder, después de estos días santos, estos días con todos los acontecimientos que hemos vivido como humanidad, ¿no? De la muerte del Santo Padre, ¿no? De su regreso a la casa del Padre, de su Pascua, ¿no? Que ya atravesó esa Pascua de resurrección. Qué mejor momento para, para poder profundizar un poco más en sus enseñanzas y poder desterrar ciertos mitos que se han creado en cuanto a la relación con nuestros hermanos evangélicos, hermanos cristianos, ¿no? De otras comunidades cristianas. Y confieso que, bueno, primero que voy a hacer un primer video con respecto a este tema. Es algo que lo estuve orando, lo estuve meditando, lo estuve pensando. Después de escuchar al Santo Padre en esta entrevista que vamos a ver ahora, realmente sí me di cuenta que hay una necesidad profunda de conocer lo que realmente dice el magisterio de la Iglesia, porque yo fui una de esas personas que durante muchos años tenía una concepción equivocada, ¿no? Con respecto a la relación que tenemos que tener con los hermanos evangélicos. Obviamente, en mi caso, por ejemplo, desde la mejor buena fe, ¿sí? Obviamente que uno quiere defender su fe católica y eso es lo correcto, ¿no? El pensamiento de defender la fe no está mal. El problema no es ese, sino que el problema es cómo defendemos la fe católica, de qué manera defendemos la fe católica, ¿no? Y muchas veces predomina un pensamiento en donde la defensa de la fe se convierte en una especie de guerra, ¿no? En una especie de quién tiene la razón. Entonces se convierte en una guerra ideológica y de egos, ¿no? En donde yo intento convencerte de que yo tengo la verdad. Y muchos católicos, cuando uno dice esto, se escandalizan porque lo primero que surge es decir, pero ¿cómo? ¿La Iglesia Católica acaso no es la verdad? ¿Acaso no tiene la plenitud de la revelación? ¿Cómo vas a decir semejante afirmación? Perfecto, estamos de acuerdo, ¿no? Yo soy una convencida, una católica convencida, desde toda mi vida fui católica, nunca he incurrido en ningún otro tipo de iglesias, ¿no? Eh, Aunque hay otros hermanos que sí tuvieron esa experiencia, no fue mi caso, pero puedo decir que estoy profundamente convencida de mi catolicismo, amo profundamente a la iglesia, amo profundamente al Santo Padre, ¿no? Siempre al Papa que estuvo, he pasado desde que nací hasta la fecha, el Papa Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, y a los tres los amé profundamente, ¿no? Ahora bien, hermanos, defender la fe católica no se tiene que convertir en una guerra de ideas. Defender la fe católica se defiende con un testimonio de una vida entregada, se defiende con un testimonio de ser un reflejo cada vez más perfecto, ¿sí? Más cercano a la imagen de Cristo. No lo digo yo, lo que yo estoy hablando en este momento, lo que yo estoy diciendo y reflexionando, queridos hermanos, no son mis palabras. Ustedes mismos van a comprobar esto en las palabras de nuestro queridísimo Francisco. Y me costó comprender al Papa, ¿no? Porque yo también tenía como esta mentalidad muy apologética en el mal sentido de la palabra, porque la apologética en sí misma es algo muy bueno, es una herramienta, es un instrumento al servicio de la evangelización, pero no es toda la evangelización. De hecho, la apologética, mejor dicho, de hecho, la evangelización no se trata solamente de hacer apologética. Por ejemplo, yo vengo de una comunidad que es una comunidad jesuita, ¿no? Toda mi vida he
he rodeado de los padres jesuitas, los hermanos jesuitas. Ya de adulta, bueno, ahora estoy en esta diócesis de San Miguel, estoy aquí cerca de la Catedral de San Miguel, aquí no están los jesuitas, pero ya tengo esa, ¿cómo podría decir? Ese bagaje, eh, esa riqueza que me han regalado los jesuitas en su momento, ¿no? Durante mi infancia, mi adolescencia. Y, y la manera en que yo entiendo de evangelizar que tiene la iglesia, por lo menos es la que yo he visto en las comunidades donde he estado a lo largo de toda la trayectoria que tengo, siempre fue del querigma, del anuncio, el anuncio de Cristo resucitado, ¿no? Y la iglesia cada vez con más fuerza invita a sus hijos a que podamos anunciar el evangelio de esta manera, a través del testimonio. ¿Y cómo damos testimonio? Siendo coherentes con eso que profesamos y aquello que vivimos, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, no? Que lo primero que tiene que saber una persona que no conoce a Cristo, en primer lugar, es hablamos de aquellos que no conocen a Cristo, que es la misión adyente, ¿no? Lo que la iglesia llama la misión adyente, es aquellos pueblos, culturas que no conocen a Cristo. Lo primero que tiene que saber esa persona, para poder luego entender lo demás, toda la doctrina católica, es que es amado. Si no tenemos esa experiencia de que somos hijos amados del Padre, no vamos a poder, si no van a hacer de nosotros el querer conocer todo lo demás, ¿no? Todo lo que es la fe católica, la Eucaristía, la Santísima Virgen, y todo lo que significa, ¿no? Y lo que enseña nuestra fe católica. Toda la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando hoy? Hoy como ayer y durante muchos tiempos y procesos históricos que hemos vivido, ¿sí? Nos faltan más testigos, testigos que vivan el Evangelio, testigos que anuncien a Cristo resucitado, ¿no? Si nosotros los católicos fuéramos coherentes, ¿sí? Si fuéramos una comunidad coherente, y no digo que no haya personas coherentes dentro del catolicismo, porque yo conozco muchos hermanos que trabajan denodadamente día tras día por anunciar el Evangelio con muchísima coherencia, que son personas que tienen una santidad, viven, ¿no? ¿Cómo podría decir? Viven una cercanía con el Señor muy profunda, ¿no? Podríamos decir que tienen una vida de santidad, ¿sí? De entrega a los más necesitados, a los más, eh, a los que sufren, a los enfermos, ¿no? Y en tantas cosas y en tantas actividades pastorales, pero lo hacen de forma oculta, ¿no? Pero yo digo, si todos los cristianos, si todos, en el caso de la Iglesia Católica, si todos los católicos viviéramos en esa unidad, en el amor, seríamos como un imán, ¿sí? Atractivo para todo el que nos vea, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser ese reflejo de la Trinidad, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lamentablemente, queridos hermanos, lamentablemente muchas veces nos ganan los egos, lamentablemente nos ganan las ideologías, nos ganan lamentablemente los deseos de querernos ser nosotros los protagonistas de la historia y no dejar que Jesucristo sea el protagonista de la historia, ¿no? Y no dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista, ¿no? Necesitamos testigos. Los mártires de los primeros siglos, por ejemplo, nos han dejado ese testimonio de entrega, ¿no? Y de esa manera han defendido su fe, de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción que yo quise hacer como para entrar en tema. Le hacen una entrevista a nuestro querido Papa Francisco cuando era cardenal todavía, ¿no? Y le preguntan sobre el problema de las sectas, ese problema que a muchos nos preocupa, ¿no? Y se dicen muchísimas cosas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y vamos a escuchar algunas de las respuestas que el Papa ofrece al entrevistador y en donde vamos a ir desterrando mitos de lo que realmente enseña la Iglesia, ¿no? No de lo que yo creo que enseña la Iglesia. Y una cosa más que quisiera añadir antes de comenzar. Estar abiertos a la voz del Espíritu. Porque muchas veces nosotros queremos dirigir la barca de Pedro, ¿no?
Porque muchas veces nosotros somos quienes queremos evangelizar, pero a nuestra manera y no a la manera de Cristo. ¿Y cómo sabemos cuál es la manera de Cristo? Porque nos lo enseña la Iglesia. La Iglesia nos da la correcta comprensión de cómo tenemos que anunciar el Evangelio, de cómo tenemos que hablar de Cristo a los hermanos, a los que no lo conocen, también a los que lo conocen, pero no tienen una correcta comprensión de la fe. ¿Sí? Yo era una de esas personas que consideraba que tal vez tenía una postura en algún momento determinado de mi vida, en un proceso que fui haciendo por mi propia, eh, desde mi digamos, decisión de querer profundizar más en lo que realmente decía el Papa. No fui comprendiendo que en realidad yo estaba defendiendo una verdad desde una postura, sí, ideológica, en cierto sentido, ¿no? Pero no estaba comprendiendo el contexto ni la situación de la otra persona, no estaba escuchando, sino que yo quería ser escuchada, quería que escuche cuál era la verdad sobre la iglesia, sobre la fe católica, pero yo no era capaz de escuchar lo que el otro tenía para decirme, lo que el otro tenía para compartirme como un regalo también, porque la otra persona también vive una realidad, está atravesada por una realidad, por una circunstancia, por una historia, por unas convicciones personales, a las cuales cuando nosotros defendemos la fe de una manera ideológica, ¿sí? Intentamos decirle a esa persona que todo lo que esa persona cree está totalmente equivocado y que su vida prácticamente es un error, ¿no? Y no se lo decimos directamente así muchas veces tan groseramente, a veces más solapadamente, pero indirectamente le estamos diciendo que está condenada esa persona, que ya está condenada al infierno, ¿no? Por no profesar la fe católica, por ejemplo. Y ese no es ese, y fíjense una cosa, hermanos, que esto es lo que yo quiero añadir. No es el pensamiento de la iglesia, no es la enseñanza de la iglesia, esa no es la enseñanza de la iglesia. Si realmente queremos profundizar y conocer lo que dice la iglesia sobre estas confesiones cristianas y sobre los hermanos que no conocen a Cristo, tenemos que ir a los documentos conciliares. Por eso los documentos conciliares no son aceptados por tantas personas con un pensamiento rígido, ¿no? Un pensamiento cerrado, una ortodoxia desencarnada de la realidad, porque la doctrina, cuando no está comprendida desde la realidad de cada ser humano, ¿no? Cuando no, eh, cuando está como si fuera que se presenta como una especie de receta mágica, ¿sí? Ante el que no cree, está desencarnada de la realidad y la circunstancia de cada persona, de cada hijo de Dios, ¿no? Con sus circunstancias. Y se convierte en un doctrinismo, en un puro doctrinismo. Y Jesucristo no vino a decirnos que defendamos un puro doctrinismo. Tenemos que defender una sana doctrina, ¿sí? Tenemos que defender, y hay una sana doctrina, ¿no? Y nosotros la queremos defender, por supuesto. No estamos hablando de un secretismo religioso, de ninguna manera, ¿no? Aquí es donde viene el gran problema, que cuando uno habla de esta manera siempre te tachan de sincretista, cosa que no es cierto, ¿sí? Porque si les puedo decir algo, estoy tan convencida y amo tanto a mi fe católica que no se me pasa por la cabeza jamás, ¿sí? No ser católica. Pero tenemos que también tener un corazón compasivo, humano y comprensivo para entender las realidades, las convicciones y las conciencias de otros hermanos, y no podemos atentar contra esas conciencias y contra esas realidades y contra esas culturas que son diferentes y que también tienen elementos que me enriquecen. No puedo atentar contra todo eso como si fuera todo diabólico, todo malo, todo equivocado, todo un error, porque también tenemos las semillas del verbo. Entonces, como les dije antes, el Papa, en su momento cuando fue cardenal, le hacen una entrevista sobre el tema de la secta. Vamos a escuchar algunas respuestas, algunas preguntas, porque no nos va a dar el tiempo para todo,
pero sí vamos a profundizar un poquito a ver qué nos dice el Santo Padre, qué nos decía en ese momento quien fue después nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Vamos a ver entonces. Entonces la pregunta que cabe es, ¿por qué se ha dado el caso de que personas que se encuentran intelectualmente preparadas o que tenían una preparación religiosa importante y hasta practicantes, terminan formando parte de esas sectas? En general, secta significa, o al menos tiene la connotación de separación, ¿no? Como usted dice, personas que pertenecían a una congregación, a una comunidad, se separan y forman un grupo. Pero también hay personas que pertenecían, que no necesariamente pertenecían a una congregación o comunidad religiosa, sino personas con ideales filosóficos o políticos, que también se separan y forman un grupo con las connotaciones sectarias, ¿verdad? O sea, no siempre la raíz de una secta es una creencia religiosa, no siempre. Quizás la mayoría, pero no siempre. Las hay de convocatoria de otro tipo, ¿no es cierto? De tipo logia, por decir una palabra, ¿no es cierto? O de tipo agrupación para llevar adelante posturas o contenidos filosóficos o antropológicos del mundo, ¿no es cierto? Es decir, que nunca se puede considerar a las sectas como algo numéricamente muy grande. No, suelen ser reducidas y si se ensanchan mucho, van perdiendo la característica sectaria, ¿no? Y empiezan lo que es tan humano, las internas. Entonces, mantener una secta, yo creo, a mi juicio, que entraña un cierto número mediano de personas, de convocados, no muy grande. Porque generalmente te ha llamado la atención por los finales trágicos que han tenido. Mesianismo primero, sí, la petulancia de considerarse Cristos en la tierra otra vez, hijos de Dios otra vez, y en la terminación trágica decía el caso de Waco, el caso de Guyana. Es decir... Bueno, acá un poquito el Papa, pongo en contexto, yo digo el Papa porque, bueno, para mí es el Papa, ¿no? Obviamente que en ese momento era cardenal, pero se entiende. Un poquito de lo que significa que es una secta, ¿no? Un grupo cerrado, pequeño, ¿no? Con un pensamiento único. Como que el Papa, el cardenal Bergoglio en ese momento da esa definición, ¿no? Que es más o menos la definición que todos compartimos y todos conocemos, ¿no? Este hombre le pregunta por situaciones trágicas que han sucedido, de sectas que han terminado en tragedias, ¿no? Entonces acá el Papa va a responder sobre eso, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Donde mueren hasta chicos o mueren la familia completa detrás de un líder que le ha vendido algo que ellos han querido comprar. Hay algo vacío en la gente, porque tenga buena formación o sean religiosos. Hay algún vacío, algo que no se llenó y que los lleva a ser débiles e influenciables. Hay vacíos. Algunos de tipo patológico, otros de tipo más humano, más normales, entre comillas, pero son vacíos existenciales que los llevan a una búsqueda ansiosa de una solución, ¿no es cierto? Otros son vacíos traumáticos producidos por algún trauma de niñez, de juventud, que a la larga se la cobra en la vida, ¿no es cierto? Pero no siempre es un vacío, ¿no? Una cosa que quisiera subrayar, en general, lo sectario supone un común denominador de fanatismo, ¿no? Hay un reduccionismo de los parámetros valorativos a lo fanático, a fundamentalismos muy fanáticos, ¿no? Bueno, aquí quisiera hacer una humilde reflexión, hermanos, porque este tipo de pensamiento fanático, sí, también ocurre dentro del entorno de la Iglesia Católica, ¿sí? Nosotros estamos en la Iglesia de Cristo y sabemos y tenemos esa convicción y esa seguridad de que estamos en la Iglesia de Cristo. No es una secta, es la Iglesia de Cristo. Sí, yo estoy convencida de eso. Ahora bien, dentro de la misma Iglesia surgen pequeños grupos sectarios o comportamientos sectarios, personas que tienen un pensamiento fanático. Podemos verlo, ¿no? Cuando siempre uno se va al extremo de las cosas, lamentablemente se termina en un fanatismo.
Y cuando ocurren este tipo de situaciones o cuando surgen este tipo de ideas, lamentablemente, no se puede dialogar. No se puede dialogar porque así nos pasa con el tema de la misa tradicional, lo que llaman la misa tradicional Vetu sordo, ¿no? Pensamiento fanático, ideológico. No estoy hablando de todos los casos, aclaro para que no se malinterprete. En muchas personas eso se convierte en una cuestión ideológica. Es decir, que si yo no voy a misa Vetu sordo, cometo pecado. O no estoy en consonancia con la sana doctrina. Sí, voy a poner ejemplos, ¿no? El uso del velo también se puede convertir en algo fanático. Todas cosas que son buenas y santas, pero que si no son ordenadas hacia lo que realmente, hacia el verdadero sentido que tienen en sí mismas, del lugar que ocupan, se pueden convertir en cosas que nos hacen daño, ¿no? Nos terminan haciendo daño. El uso perdón, el uso no. No sé, a mí me ha pasado porque yo estoy en la música. Parece que si yo no cantaba en gregoriano y con órgano era pecado. Cuando uno mira los documentos conciliares, sacrosanto un concilio, te das cuenta que está permitido, ¿no? La música de la propia, la música de las propias idiosincrasias, ¿no? De los lugares de cada pueblo, ¿no? Que incluso el documento Sacrosanto Concilio recomienda, ¿no? También cultivar ese tipo de música para la liturgia. Si bien es cierto que el primer lugar y el más excelso, ¿no? Lo tiene la música sacra, la música, el canto gregoriano, la música sacra, tiene el primer lugar, ocuparía el primer lugar, obviamente, ¿no? Bueno, y así caemos en un montón de fanatismos, ¿no? Con el tema de la comunión en la mano, cosa que yo también, a mí me ha pasado, yo ya pasé por esa etapa de la comunión en la mano, hasta que fui comprendiendo, ¿sí? Que mi pensamiento no podía estar por encima de la enseñanza de la iglesia. El problema es que cuando tu pensamiento está por encima de la enseñanza de la iglesia, hay una disonancia, ¿no? Entonces uno se cree que es más papista que el Papa, que uno puede ir a corregir a los obispos, que uno puede ir a corregir las enseñanzas de un concilio. Imagínense hasta dónde llegamos, ¿no? Y así podemos poner un montón de ejemplos, en un montón de cuestiones en donde nos convertimos en fariseos que cargan fardos pesados a otros, ¿no? Y juzgamos con tanta dureza, incluso hasta nosotros mismos. Lamentablemente pasan estas cosas. Yo creo que el Papa aquí, el cardenal Bergoglio, está haciendo alusión a este pensamiento fanático que incluso a nosotros nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, como que la variedad de la vida, los matices de la vida no se conocen, los grises no se conocen. Y entonces se van degradando todos esos grises y esa variedad también se va como simplificando en el mal sentido de la palabra, haciendo uno, y entonces la idea fija, la idea única, la idea. En las sectas, la idea convocante tiene un papel sumamente importante. También hay que tener en cuenta que no todo grupo es sectario. Por ejemplo, me parece una injusticia muy grande decir que congregaciones evangélicas son sectas evangélicas. No, no son sectas, son congregaciones religiosas, iglesias. Por eso el documento de Aparecida se cuidó muy mucho de hablar de sectas cuando hablaba de las diversas confesiones, y solamente se reserva esa palabra para los grupos que tienen estas características que acabo de decir antes, ¿no? En eso creo que se ha progresado en la comprensión, ¿no? Hace 60 años cualquier grupo evangélico era una secta. No, no, no. Son hermanos en la fe. Esto como católico lo digo, ¿no? Son hermanos en la fe en Jesucristo y que a raíz de una opción histórica, la Reforma, han tomado por ese camino, y por eso es posible un diálogo. Con las sectas no se puede dialogar. Fíjense acá es donde destierra el Papa, bueno, el cardenal Bergoglio en ese momento, ¿no? Pero tantas ideas equivocadas que vemos en las redes sociales sobre los evangélicos, que son herejes, que son sectarios, que son el anticristo un poco más, ¿no? Que ya los condenamos, que ya si no se arrepienten, se van directo al infierno, ¿no?
Cuando tenemos que entender que estos hermanos, ¿sí? No son culpables de la división que se produjo cuando fue la reforma. Si no son culpables de esa ruptura, ellos no son los culpables de la ruptura que ocurrió hace 5 siglos atrás. ¿Sí? Hay muchos de esos hermanos que han nacido en contextos, ya en una familia, ¿no? Protestante, por ejemplo, ya en una familia evangélica con otra confesión cristiana. Por lo tanto, ahí no hay culpa, no hay ningún tipo de culpa, ¿no? Es lo que ellos recibieron, lo que ellos conocieron de Cristo. Entonces, tenemos que desterrar de una vez por todas estas ideas mentirosas, falsas, ¿sí? Que se están difundiendo en muchos canales de apologética, lamentablemente, con todo respeto lo digo y cariño, porque yo hay personas que las quiero mucho, las quiero con un corazón muy sincero, las aprecio, pero en este punto, hermanos queridos, no estamos de acuerdo, ¿no? En este punto, en cuanto a la comprensión del Concilio Vaticano II sobre los hermanos cristianos, tenemos un gran conflicto y un gran problema, ¿no? Y a los que intentamos, de alguna manera, enseñar esto que enseña el Concilio Vaticano II y que tanto lo enseñaba el Santo Padre Francisco, somos catalogados de tibios, ¿no? De hipócritas, de buenistas. No importa eso, ¿no? Eso sería lo de menos en todo caso. Lo que a mí más me preocupa, queridos hermanos, es que muchos hermanos desconocen esto. Y no es la manera de dar testimonio de Cristo. Por eso los documentos conciliares y, por ejemplo, este documento de Aparecida, que yo lo estuve mirando un poco, habla de esto, ¿no? Hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Ustedes mismos lo pueden investigar si quieren, lo pueden corroborar. Lo voy a poner en pantalla. No pude encontrar exactamente el número que el Papa está mencionando, ¿sí? Justo ese número de otras confesiones no sé dónde está, no importa, pero habla, aquí lo tengo, lo voy a poner en pantalla, ¿sí, queridos hermanos? Como para que vayamos viendo algunas ideas, ¿sí? Ustedes después, si quieren, pueden profundizar, pueden conocer, porque yo no estoy hablando por una mera opinión mía, ¿sí? Estoy queriendo comunicar, queridos hermanos, lo que nos enseña la iglesia. Hay que ser fiel a la iglesia. No importa que lo que diga fulano, mengano, sultano, por más inteligente que sea, por más amoroso que sea, por más genio, crack que sea, yo no tengo problema con eso. ¿Sí? No me importa, o sea, no me genera un conflicto que pienses diferente a mí, ¿sí? Lo que me preocupa es que no seamos fieles a la iglesia y que sigamos todavía, porque lo he escuchado el otro día en un canal, diciendo que se iban a ir al infierno estos hermanos, así directamente, ¿no? Que si no se arrepentían, era muy probable que vayan al infierno, que se condenen. Los llama herejes cuando no son herejes, y los que tratamos de comunicar un poco lo que dice el Concilio Vaticano II, somos llamados progresistas, modernistas. Bueno, si es ser modernista, es comunicar lo que dice el Concilio Vaticano II, bueno, estaríamos dentro de ese catálogo, ¿no? Pero ojo con esto, hermanos. El que rompe, ¿no? La comunión con las enseñanzas del Concilio de Vaticano II, si el que está en desacuerdo, ¿no? Y se pone en contra y se manifiesta en rebeldía contra eso, no está en comunión con el magisterio. Y es mucho más grave, una persona que se dice católica, que se dice amar al Papa, que dice querer ser fiel a la sana doctrina, pero que a su vez critica al Papa, defenestra al Papa y a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, ¿sí? Es mucho peor que aquel hermano evangélico que de buena fe, porque es lo que a él le enseñaron,
porque es lo que él aprendió toda su vida, ¿sí? Obviamente va a estar en desacuerdo con el Papa, evidentemente que sí, no va a aceptar al Papa, pero él está en una postura más coherente porque evidentemente, ¿no? Ellos no creen en la autoridad del magisterio como creemos nosotros. Nosotros supuestamente sí. Ahí es donde veo el punto como para acentuar la gravedad, ¿no? De la cuestión. No sé si me llevo a explicar lo que quiero decir y no quiero ofender ni herir a nadie, ¿no? Pero creo que esto era necesario decirlo y mostrar esta entrevista. Después que cada uno saque sus conclusiones, si quieren, porque como siempre va a haber gente que va a tratar de tergiversar las palabras del cardenal y van a decir, no, en realidad lo que quiso decir es aquello otro, no dijo esto, pero acá ya no hay manera de dar la vuelta, ¿no? Fíjense, les voy a leer un poquito las conclusiones, ¿no? Dice, Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, ¿no? Algunas conclusiones, documento conclusivo es este en realidad, ¿no? De la conferencia en Aparecida, ¿no? Fíjense, dice, vamos a ver esto. La fe cristiana en América Latina, ¿no? La fe cristiana. En ningún momento, por lo menos esta conclusión es lo que leí así a grandes rasgos, no pude leerlo completo, ¿no? Pero más o menos, ustedes lo pueden investigar después por su cuenta. Se van a dar cuenta que nunca dice herejes, hermanos separados, ni siquiera utiliza hermanos separados. ¿Son documentos buenistas? ¿Son documentos mediocres que no intentan defender la fe católica? Bueno, ustedes sacarán sus conclusiones, ¿no? Ustedes verán cómo sienten su catolicismo, cómo sienten su adhesión a la sede de Pedro, a las enseñanzas de los concilios, que son infalibles. Son enseñanzas que fueron movidas por el Espíritu Santo. Y si creemos lo contrario, bueno, ya tendríamos que cuestionar nuestro catolicismo. Yo respeto cada postura. Cada uno que haga lo que quiera, que piense lo que quiera, ¿no? Pero que no vengamos a decir que somos unos fieles católicos cuando en realidad estamos fomentando ideas que no son católicas. No es la enseñanza de la Iglesia. El verdadero católico es aquel que comunica fielmente lo que la Iglesia enseña, aunque por ahí no esté en total sintonía o aunque tal vez no lo viva por ahí a la perfección, pero intenta vivir, ¿no? Siempre de la mano de la misericordia de Dios porque somos grandes pecadores. La fe en Dios, dice el documento, este documento conclusivo, ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante más de 5 siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de ese continente, expresada en el arte, ¿no? Lo que llamamos la inculturación, la música, la literatura y sobre todo en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, ¿no? Fíjense, unidas por una misma historia y un mismo credo y formando una gran sintonía en la diversidad de culturas y de lenguas. Fíjense esto de la inculturación de la fe, ¿no? En estas distintas culturas, ¿no? Y fíjense, formando una gran sintonía en la diversidad, ¿no? Por eso tenemos que desterrar de nuestras mentes, de nuestros corazones. Vamos, como dice el apóstol, ¿no? Transformados por la renovación de la mente, ¿no? Cuando habla de la mente, habla de toda la persona, ¿no? La mente es lo que, como quien dice, como que la cabeza, entre comillas, ¿no? Con la que dirige al cuerpo, ¿no? La que manda sobre el cuerpo. Cuando cambia la cabeza, cambian los otros miembros también, ¿no? De alguna manera. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a escuchar la verdadera enseñanza de la Iglesia, tener esa humildad, esa capacidad de autocrítica, de decir, no, la verdad que yo hasta este momento, hasta el día de hoy, pensaba una cosa sobre el ecumenismo, sobre la relación que tenemos que tener con los hermanos evangélicos, pero resulta ser que estaba equivocado en mi trato con ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve que hacer ese reconocimiento. Que entendía el ecumenismo de una manera en donde yo, digamos, yo tengo la verdad,
Y yo, como yo tengo la verdad, como yo soy la dueña de la verdad, un poco más me digo a mí misma, ¿no? Porque en el fondo era ese pensamiento, aunque no lo decía de esa manera. Yo te voy a ir a enseñar la verdad a vos, que vos no sabes nada, ¿no? Y que vos sos un ignorante y no estás en la verdad. Y esa no es la manera en que la Iglesia nos está enseñando en este momento, o por lo menos a partir del Concilio Vaticano II, sino que a partir del Concilio Vaticano II se tiene en cuenta la dignidad de la persona humana. Se fue profundizando en esa comprensión de cómo llevar a Cristo a los demás, ¿no? Y se empezó a tener en cuenta, no es que antes no se tuviera, ¿no? Pero se tenía una comprensión diferente. Se van profundizando distintos aspectos en esa evangelización, ¿no? Se tiene en cuenta la dignidad de la persona humana y que no se puede ir contra la conciencia de la persona. Entonces se le presenta la fe como una invitación, no como una imposición, no como una coacción. Pero entendiendo de que esa persona, si es fiel a sus convicciones, si es fiel a su conciencia, entendiendo de esta manera, ¿sí? Que no se me malinterprete lo que estoy diciendo. Entendiendo de que si esa persona ama a Cristo con un corazón honesto, con un corazón sincero y está convencida de lo que cree, yo no puedo ir en contra de eso. Yo lo que puedo hacer es una humilde invitación a conocer la fe católica. Por eso los documentos conciliares, Unitatis Reintegratio, va a poner el acento en presentar la fe católica íntegramente, ¿no? Nosotros presentamos la fe, damos a conocer nuestra fe, pero no tratamos de coaccionar, no tratamos de interferir en el proceso de la persona. Y la seguimos queriendo y la seguimos respetando, valorando y entendiendo que también esa persona tiene una riqueza inmensa para ofrecernos y para compartirnos. No es que esa persona está totalmente en el error y todo lo que nos vaya a decir sobre Cristo está equivocado. Mi experiencia con hermanos luteranos, ya les conté esto en otra oportunidad, pero se lo vuelvo a repetir, ¿no? En mi infancia fue una experiencia hermosísima. Y nunca dejé de amar y tener convencimiento profundo de mi fe católica, en ningún momento. Pero sí tuve esa experiencia de compartir con ellos en mi infancia 2 o 3 veces que una familia que vivía cerca de mi casa, que ya fallecieron los papás, que Dios los tenga consigo, ¿no? Personas excelentes, maravillosas, que me han llevado en una oportunidad o 2 o 3 oportunidades al culto de ellos. Estuve en una ceremonia, en una boda, después en un encuentro de coros, algo así era, no recuerdo bien, tengo unos recuerdos así un poco difusos, pero era algo de eso, ¿no? Y siempre se mostraron hacia mí con muchísimo respeto, en ningún momento intentaron meterme a la iglesia. Y esa es la manera, respetando al otro, amando al otro, aceptando la riqueza que el otro tiene para regalarme, en que yo puedo convertirme en testimonio atractivo para que el otro se cuestione, ¿sí? No lo voy a hacer con esa finalidad, ¿no? Como manipulando la situación. Voy a tratar de hacerme el simpático para ver si lo engancho. No. Yo debo ser, no lo digo por mí, estoy hablando así como en general, ¿no? Yo debo ser un testimonio vivo de Jesús, con mi alegría, con mi sonrisa, con mi capacidad de donarme, de entregarme a los demás, de respetar las convicciones de los demás, de respetar el pensamiento de los demás. Y de esa manera puedo convertirme en un puente en donde Cristo obre para tocar el corazón del hermano y que él mismo, desde su propia libertad, desde su propia iniciativa, de pronto puede surgir el deseo de decir, ¿por qué este hermano es así? ¿Por qué tiene esa alegría? ¿Por qué tiene esa paz? ¿Por qué tiene ese gozo? Desde ese lugar hay una conversión genuina y auténtica. Porque muchas veces pasa, y a mí me ha pasado de ver, lamentablemente, y no digo que no sean genuinas las conversiones, ¿eh? Yo creo que sí, que el Señor se vale de todo, ¿no? Incluso Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Por ahí las circunstancias no eran las más favorables, pero la persona sí tuvo una conversión profunda, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo una vez que un señor que se había convertido del protestantismo al catolicismo,
se había enojado mucho porque yo le había preguntado cuál fue su experiencia de encuentro con Cristo, en el corazón, no tanto en la parte intelectual. Él quería hablarme de los padres de la iglesia, él quería hablarme de toda la parte argumentativa, que no está reñida, ¿no? Nuestra fe no está reñida la parte argumentativa, la parte racional, con la parte experiencial. Una alumbra a la otra, ¿no? La razón ilumina el corazón y el corazón ilumina la razón también, ¿no? Entonces, cuando se convierte en una mera experiencia argumentativa y no hay una experiencia profunda de Cristo en el corazón, es donde viene el conflicto, ¿no? Y él se enojó, me acuerdo que se había enojado y me dijo que yo era, eh, no sé, como que me dijo una cosa así como un pensamiento relativista, que eso era muy efímero, preguntar por las emociones, que cómo me voy a caer en eso, que no me puedo dejar llevar por eso. Eso es un pensamiento del relativista, de no tener convicciones firmes. Digo, no, lo que yo le pregunto, yo le comentaba a este señor que al final no pudimos seguir hablando porque él no había manera, estaba muy enojado, ¿no? Pero de hecho tuve que borrar esa parte en un video que había grabado. Lo tuve que eliminar esa parte porque era algo muy incómodo, era una situación que no iba a ayudar a nadie, ¿no? Él se puso como muy mal, ¿no? Que, ¿cómo me vas a preguntar si yo tuve una experiencia profunda en el corazón de Cristo? Si la fe es algo que es a través de la razón. De esa manera me lo presentaba, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, sí, le digo, usted tiene razón, los argumentos son importantes, pero la conversión se da en el corazón, es la conversión del corazón, lo que nos habla tanto la tradición de la iglesia, los santos padres, nuestros queridos pontífices, ¿no? La conversión ocurre en el corazón del hombre y se transforma el corazón del hombre. Arrancaré tu corazón de piedra, un corazón de carne te voy a dar, ¿no? El libro del Deuteronomio, si mal no recuerdo. Sigo con este documento un poquito más. En la actualidad esa misma fe ha de afrontar serios retos, pues están en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de sus pueblos, ¿no? Aquí habla de la identidad católica de los pueblos latinoamericanos. A este respecto, la Quinta Conferencia General va a reflexionar sobre esta situación para ayudar a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia y a tomar conciencia de ser discípulos y misioneros enviados por Él al mundo para anunciar y dar testimonio de nuestra fe y amor. Pero, ¿qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y del Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido de sus antepasados. Sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. Ha significado también haber recibido con las aguas del bautismo la vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción. Haber recibido además el Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el Verbo encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos del Evangelio. El anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas. No fue una imposición de una cultura extraña. Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas ni petrificadas en un determinado punto de la historia, sino que están abiertas, más aún buscan el encuentro con otras culturas, esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los elementos que pueden llevar a una nueva síntesis en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta. Solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Fíjense todas las conclusiones tan profundas, tan hermosas, que están en sintonía con esta misma idea que venimos diciendo. Anunciar a Cristo es anunciar el querigma, es anunciar la alegría del Evangelio, como nos decía el Papa Francisco en su primera encíclica, en su primer documento, ¿no? Carta apostólica, Evangelii Gaudium, ¿no? Y es esto, hermanos.
anunciar a Cristo. Esto es. Y como decía nuestro queridísimo padre Flaviano Amatuli, ¿sí? Nos decía que la apologética era una herramienta especialmente y en primer lugar para los católicos, ¿sí? Evangelii Gaudium, hago una corrección, es una exhortación apostólica, ¿sí? Exhortación apostólica. Hago la corrección ahí para que no quede mal. Sobre todo la apologética tiene que ser una herramienta extraordinaria para formarnos a nosotros como católicos y sobre todo a tantos y tantos y tantos católicos que no conocen la fe católica. Por eso yo soy una convencida de que los primeros que tenemos que ser evangelizados, sin desmerecer, por supuesto que también hay hermanos que fuera no conocen a Cristo o que necesitan conocer, ¿no?, nuestra fe, pero obviamente, ¿no?, que también nosotros tenemos que ir hacia ellos, ¿no? Pero a ver, los primeros que tenemos que ser evangelizados porque no conocemos nuestra fe, no conocemos lo que realmente nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, somos nosotros los católicos. Para prueba, basta un botón como es este tema, ¿no?, de la relación que tenemos que tener con los evangélicos. Que nuestro queridísimo Papa, cuando fue cardenal, lo dijo en esta entrevista, pero además él lo expresó durante todo su pontificado, ¿no? Esta negación al proselitismo, el no proselitismo, ¿no? No ir de una forma proselitista con el hermano, sino al encuentro del otro, siempre la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Y sobre todo, como dice acá en este documento, recuerden que aquí era el pontificado de Benedicto, no estamos hablando del pontificado de Francisco. Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas, ¿no?, ni petrificadas en un determinado punto de la historia, sino que están abiertas, buscan el encuentro con otras culturas. ¿Acaso el Papa Benedicto era un sincretista, un buenista, un tibio? Esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una síntesis en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta. Me quisiera quedar con esta idea: las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas ni petrificadas en un determinado punto de la historia. ¿Qué es lo que le pasa al pensamiento fanático, no? Solamente vale la misa, ve tu sordo, anterior al concilio, ¿no? Me quedo petrificado en un determinado punto de la historia y no me di cuenta que la Iglesia es iluminada por el Espíritu Santo en la medida que avanzan los tiempos, las circunstancias, las realidades, los sufrimientos del mundo, para anunciar ese mismo Evangelio de Jesucristo vivo y resucitado. Si yo no soy testimonio, no puedo ayudar al otro a vivir una experiencia. Cuando una persona es testimonio, puede tocar el corazón del hermano. Y puede ser una invitación, queridos hermanos, para que el hermano quiera conocer a Cristo. La puerta de entrada para conocer nuestra fe católica es conocer a Cristo. Y respetar a aquellos hermanos, como dice este documento, habla de todos los bautizados, ¿no? En todos los bautizados también incluye hermanos de otras confesiones cristianas que tienen el bautismo trinitario, son hijos de Dios y creen en Cristo, y ahí es donde tenemos un punto de comunión, ¿no?, y de diálogo. Podemos dialogar, como dice el Papa. No son sectas porque podemos dialogar con ellos, ¿no? Son expresiones. Si bien es cierto que nosotros tenemos la clara convicción y tenemos una gran responsabilidad por ser la Iglesia fundada por Jesucristo, tenemos que entender que esos hermanos abrazan esas confesiones con una convicción interior, ¿no? Porque están convencidos. Siempre, como en toda confesión de fe, hay hermanos que tal vez no viven en coherencia su fe, pero también pasa eso en el catolicismo. Por eso digo que la primera urgencia, lo que tiene prioridad es que nosotros nos formemos. Y como decía el padre Flaviano, que lo decía el otro día un hermano, ¿no?, que hablaba de la apologética, me pareció muy, muy buena la reflexión.
como decía el padre Flaviano, solamente hablar con un hermano evangélico o de otra iglesia o de otra denominación o por ejemplo con un testigo de Jehová, solo en el caso de que sea extremadamente necesario, ¿no? De que la situación lo amerite y que nosotros tengamos una preparación, una formación, pero si nosotros no nos formamos, si nosotros no aplicamos esa apologética para nosotros mismos, ¿no? La apologética no tiene que ser una herramienta para ir al ataque, sino para formarnos nosotros y vivir más en profundidad nuestra fe, y para ser más santos, para ser más coherentes, más evangélicos, ¿no? En el sentido de evangélicos, no de la denominación, ya me entienden ustedes, ¿no? Evangélicos en cuanto a vivir en coherencia el evangelio. Por último, para cerrar un poco esto de lo que nos enseñaba nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, vamos a poner un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron donde también habla de los evangélicos. ¿Sí? Yo los invito, si quieren ver esta entrevista que le hicieron cuando era cardenal, que la busquen, la vean completa, porque realmente es extraordinaria, ¿no? Y bueno, esperen que... Fíjense que es un testimonio, es una anécdota que seguramente muchos conocen, ¿no? Muchos de ustedes conocen. Bueno, aquí lo tenemos a nuestro queridísimo Papa, ya siendo Papa, ¿no? Acá ya no podemos decir, bueno, era cardenal, tenía una opinión, pero de Papa cambió. De pronto él dijo, cambió totalmente. Él siguió en esa misma línea pastoral de diálogo, de respeto, de caminar juntos, la cultura del encuentro, que también la podemos ver en el documento sobre las redes sociales, la cual hace una plena presencia, si mal no recuerdo se llamaba así, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué le dice el Papa a esta periodista, ¿no? Estaban hablando de distintos temas y sale este tema, ¿no? Del tema de los evangélicos, los protestantes, ¿no? A ver qué le dice. Escuchemos un poquito y saquemos nuestras conclusiones con libertad, ¿sí? A veces es difícil porque uno está muy condicionado por un montón de opiniones, pero hay que ser fiel a lo que nos dice el Espíritu Santo. La calle, yo tendría 4 años y venían 2 mujeres del Ejército de Salvación por la vereda enfrente. Yo le dije a mi abuela, abuela, ¿quién son esas señoras? ¿Son monjas? Con el moño, ¿no? Y mi abuela me dijo, no, son del Ejército de Salvación, son protestantes, pero son buenas. De eso no me olvido nunca más. Una adhesión de ecumenismo, ¿no? Que lo hay y no condena, ¿no? Pero tenemos que aprender a no enredarnos en las conflictualidades nuestras. A veces nos metemos en un laberinto y no sabemos cómo salir. Y del laberinto se sale de una manera, por arriba. Y este salir... Bueno, hermanos, yo no le añadiría mucho más que lo que acabamos de escuchar. Ustedes saquen sus conclusiones y dense cuenta que este tipo de defensa de la fe que nosotros estamos llevando a cabo muchas veces no es la querida por el Señor, no es lo que Dios quiere, la manera, ¿no? Vuelvo a lo mismo, uno tiene que ser totalmente coherente y uno está convencido, profundamente convencido, profundamente arraigado a la iglesia, por eso mismo muchas veces pasa que estas personas, y esto también veo como una incoherencia, que defienden tanto la fe católica desde la apologética, defienden la figura del papado. La figura del papado. Hay que defender la figura del papado. Pero después encontramos una incoherencia increíble cuando tienen que defender al papa en la persona concreta de Francisco o del papa de turno, ¿no? Defienden el papado, pero no defienden al papa. Y claro, los hermanos evangélicos ven esas incoherencias. Entonces, eso no sería un punto de atracción que llame a otros a la conversión a la fe católica.
es un punto de desencuentro, un punto de división, un punto de disonancia. Yo quiero que reflexionemos en todas estas cosas. Muchas veces miramos esos canales, miramos esos debates, que para mí los debates no llevan a mucho, a buen puerto, digamos. Pero bueno, yo comparto mi opinión, puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no, pero simplemente quiero dejar de esta reflexión para que podamos madurar en la fe, podamos abrirnos a la acción del Espíritu Santo, podamos ser humildes si hemos vivido nuestra fe tal vez de otra manera hasta el día de hoy, pedirle al Señor que nos confirme, ¿no? Que nos lleve a la verdad plena, ¿no? Poder revisar todos estos documentos en profundidad. Y para terminar esta pequeña reflexión voy a leer un número de Lumen Gentium, ¿sí? En donde habla de estas realidades que venimos reflexionando, ¿sí? La Iglesia, dice el número 15 de Lumen Gentium, se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, por eso quisiera que ustedes se den cuenta, lo voy a poner en pantalla, ¿sí? De que lo que nos dice el cardenal Bergoglio en este momento de su vida está en total sintonía con la enseñanza de la Iglesia, no es una cuestión de mera opinión. Entonces, como muchos, hay un gran mito, como que quieran decir que es una opinión personal de él, que tal vez era una forma de verlo de él y que eso no es magisterio, pero sí es magisterio, fíjense. La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro, pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso, en Cristo Hijo de Dios Salvador, están sellados con el bautismo, por el que se unen a Cristo, y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen, Madre de Dios. Añádase a esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales, e incluso cierta verdadera unión con el Espíritu Santo, ya que Él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias, y a algunos de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de su sangre. Sabemos que hay hermanos que han dado su vida por Cristo, ¿no? De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos. Y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos. Vuelvo a recalcar, esto es magisterio de la Iglesia, no es un invento mío, no es una mera opinión. Por eso yo tuve que hacer mi proceso también, ¿no? Yo les comparto mi testimonio, pero cada uno. Entonces vemos estas realidades y vemos lo que pasa en las redes sociales. No tiene nada que ver con esto de pacíficamente unidos. Que no estamos hablando de un falso herenismo, como nos dice el documento Unitatis Redintegratio. Del modo determinado por Cristo en una grey y bujo no, acá hay un error de tipeo, y bajo un único pastor, ¿no? Para conseguir esto, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar. Fíjense, en primer lugar, la oración. Para los que piensan que la oración es ser buenista, no. Orar, esperar, tener confianza en Dios porque es el Espíritu el que va a hacer la obra de la unidad perfecta en la Iglesia, ¿sí? Y trabajar en esta comunión a través del diálogo, a través del respeto de la conciencia del hermano. Hay personas que están especialmente llamadas a trabajar en el ecumenismo, que son enviadas por la Iglesia, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. Sobre la faz de la Iglesia. Orar, esperar y trabajar. Pero hay una convivencia, dice, para que todos estén pacíficamente unidos, ¿no? Hasta llegar a esa unidad perfecta en una sola Eucaristía, como nos dice el documento Unitatis Redintegratio, pero pedirá
o el otro, el de Juan Pablo II, ¿sí? Uno de esos documentos era que hablaba de esta unidad en una sola Eucaristía, ¿no? Esperamos con confianza la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con alegre esperanza, con confianza. Cuando vamos a ser una sola iglesia y un solo pastor, ¿no? Mientras tanto tratamos de vivir una vida en coherencia con el Evangelio, siendo testimonios de Cristo, anunciando a Cristo, ¿sí? Cristo es el lugar donde todos nos encontramos, ¿no? Cristo es el lugar donde todos nos encontramos y donde todos encontramos la salvación. Siempre es Cristo el lugar de la salvación. Incluso el documento Redentoris Missio habla de que aquellos hermanos que no conocen a Cristo hay caminos misteriosos y extraordinarios que van en comunión con ese misterio pascual, con Cristo, ¿no? ¿A dónde quiero llegar a una sola conclusión con todo esto que estoy diciendo ya para ir cerrando la idea, ¿no? La única conclusión que yo puedo decir y con todo el amor del mundo es: sigamos trabajando para ser testimonios vivos de Cristo resucitado. Sigamos trabajando como iglesia para ser una cultura del encuentro con el hermano, no una cultura del desencuentro, una cultura que divide, unas personas que calumnian, que atacan, ¿no? Que tratan de ganar una guerra ideológica, de imponer una postura, una doctrina, pero después yo no vivo nada de lo que predico, ¿no? Después otra reflexión que me surge: ser profundamente eucarísticos. Si yo soy una persona profundamente eucarística, amo profundamente al Señor en la Eucaristía, vivo de una forma eucarística, voy a ser transformado y transformada, ¿no? Y los demás van a ver esa transformación y van a cuestionarse, ¿no? Realmente esta persona ha sido transformada a través de su vivencia de la fe de la Eucaristía, ¿no? Puedo dar testimonio de Jesús Eucaristía con mi vida de santidad. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y dónde queda la enseñanza, no? Por supuesto que la enseñanza es importante. Hay muchos que nos sentimos llamados a enseñar. Yo me siento llamada a enseñar, a comunicar la fe, por ejemplo. Muchos hermanos nos sentimos llamados a comunicar la fe. El problema no es ese, el problema no es que comuniques la fe, el problema es cómo lo hacemos, desde qué lugar lo hacemos. Tenemos que ser bien fieles a lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia. Tenemos que estar en plena comunión con el vicario de Cristo para poder comunicar una fe auténtica y que no haya disonancias, como les dije antes. Defiendo el papado, pero no defiendo al Papa. Defiendo el Concilio Vaticano II, pero resulta que les digo herejes a los hermanos evangélicos. O digo que se van a condenar, o digo que su bautismo no es válido, y un montón de otras cosas, ¿no? Defiendo el Concilio Vaticano II, pero resulta que a la hora de dialogar con los demás intento imponer mis criterios, intento imponer la fe como si fuera una idea, ¿no? Y así podríamos decir tantísimas cosas de enseñanzas del Concilio Vaticano II, que responden muchas veces nuestras actitudes a estructuras rígidas, estructuras cerradas, cosas que nosotros tenemos que revisar en humildad y pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de la conversión, la sanación y poder ser un testimonio auténtico, real, coherente, aquello que profesamos, aquello que vivimos, ¿no? Como se dice en la liturgia, lex orandi, lex credendi, ¿no? Lo que creo, lo que oro, que se traduzca también en una lex vivendi, en la vivencia, en mi vida, ¿no? Esa reflexión quería dejarles para hoy, queridos hermanos. Espero que puedan meditar sobre esto que estamos hablando. Pido disculpas y perdón si alguien se siente ofendido, si alguien se siente herido, si alguien se siente, no sé. No estoy haciendo referencia a nadie en particular, pero sí a una postura, a una forma de pensamiento que creo que hace mucho daño. A mí me hizo daño en su momento y nos puede hacer daño, y por eso creo que es importante que reflexionemos. Así que bueno, hermanos, les mando un abrazo inmenso, inmenso en el amor de Jesús y María. Nos estamos viendo en otra oportunidad.